Escorpio, lo que estoy a punto de revelarte no viene de mi imaginación ni de interpretaciones vagas de astrología genérica. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es la confesión exacta, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, que esa persona específica en tu vida ha repetido 1000 veces en su mente, pero que su boca nunca ha pronunciado en voz alta frente a ti. Y sé con precisión absoluta de quién estoy hablando. Tú también lo sabes. En este preciso momento, mientras lees estas líneas, un rostro apareció instantáneamente en tu mente. Un nombre resonó en tu interior. Una historia específica se activó en tu memoria. No es casualidad. Tu intuición escorpiana, esa que nunca falla, ya identificó exactamente a quién me refiero antes de que yo diga una sola palabra más. Esta persona tiene secretos que carga como piedras pesadas en el pecho, verdades que le queman la garganta cada vez que están juntos, confesiones que escribe y borra de su teléfono a las 3 de la madrugada, palabras que ensaya frente al espejo, pero que se evaporan en el aire cuando finalmente te tiene frente a frente. ¿Por qué nunca te lo confesó? Porque lo que tiene que decirte es tan vulnerable, tan expuesto, tan devastadoramente honesto, que revelar esa verdad sería como entregarte un arma cargada apuntando directamente a su corazón. Y con tu poder escorpiano, ambos saben que podrías destruirla con un solo movimiento si quisieras. Pero aquí está lo que esa persona no sabe. Tú ya lo intuyes. Tal vez no los detalles exactos, pero sientes el peso de lo no dicho cada vez que están juntos. Percibes la tensión de las palabras atrapadas en su garganta. Notas cómo sus ojos dicen cosas que su boca no se atreve a pronunciar. Porque tú, Escorpio, lees lo invisible mejor que nadie lee lo obvio. Lo que voy a hacer ahora es algo que nunca antes había hecho en este canal. No voy a hablarte en general sobre posibles secretos que alguien podría estar guardando. Voy a canalizarte específicamente las palabras exactas que esa persona diría si tuviera el valor. Voy a darte su confesión completa, sin filtros, sin edición, tal como existe en su mente atormentada. Y te advierto antes de continuar, lo que vas a escuchar es intenso, es crudo, es dolorosamente honesto. Probablemente te hará llorar, te hará enojar, te hará sentir cosas que has estado evitando sentir. Algunos de ustedes descubrirán que esa persona los ama mucho más de lo que imaginaban. Otros descubrirán que los lastimaron deliberadamente. Otros entenderán finalmente por qué esa relación terminó como terminó. Si no estás listo para la verdad absoluta, si prefieres seguir en la ignorancia cómoda, este es el momento de detenerte. Pero si eres lo suficientemente valiente para escuchar lo que esa persona nunca tuvo el coraje de decirte, si quieres finalmente las respuestas que has buscado durante meses o años, entonces respira profundo y continúa. Comparte este video con otros escorpianos que merecen conocer la verdad oculta. Dale like si estás listo para esta revelación. Y escribe en los comentarios solamente tu fecha de nacimiento, nada más, porque al final tengo mensajes específicos según cuándo naciste que complementarán esta confesión. Cierra la puerta, apaga las distracciones. Esto requiere tu atención completa, porque en los próximos minutos vas a escuchar exactamente lo que esa persona nunca tuvo el valor de confesarte, y nada será igual después de esto. Comencemos con la verdad más devastadora. La confesión 1. Te amé desde el primer segundo y eso me aterrorizó. Escorpio, necesitas saber algo que nunca te dije, porque admitirlo en voz alta lo haría demasiado real, demasiado poderoso, demasiado peligroso para mi propia supervivencia emocional. Te enamoré desde el primer segundo que te vi. No fue atracción que creció gradualmente. No fue interés que se desarrolló con el tiempo, fue instantáneo, absoluto, y me golpeó con una fuerza que literalmente me dejó sin aire en los pulmones. Recuerdo ese momento con una claridad que me tortura.
Recuerdo exactamente qué llevabas puesto, cómo caía la luz sobre tu rostro, el ángulo exacto de tu mirada cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez. En ese segundo, no minutos después, no horas después, en ese segundo, algo dentro de mí reconoció algo dentro de ti y me aterrorizó completamente, porque yo había tenido atracciones antes, había sentido interés romántico, había experimentado lo que pensaba que era amor. Pero esto fue diferente. Esto fue como si mi alma hubiera estado dormida toda mi vida y de repente alguien encendió todas las luces simultáneamente. La intensidad de lo que sentí me hizo querer correr en la dirección opuesta, porque entendí intuitivamente algo que me tomó meses admitir conscientemente. Tú tenías el poder de destruirme completamente. Un poder que nadie más había tenido jamás sobre mí. Entonces hice algo cobarde. Fingí que esa conexión instantánea no existió. Actué casual, desinteresado, como si tú fueras solo otra persona más en mi vida. Construí paredes deliberadamente donde debería haber construido puentes. Te traté con una frialdad calculada que era exactamente opuesta a lo que realmente sentía. Y cada vez que lo hacía, cada vez que te miraba con indiferencia fingida, cuando por dentro estaba gritando de querer tocarte, besarte, decirte que nunca había sentido algo así, me odiaba un poco más a mí mismo. ¿Por qué nunca te confesé esto? Porque admitir que te amé desde el primer segundo significaría admitir que perdí el control. Y yo necesitaba ese control, como necesitaba el aire. Era mi armadura, mi protección, lo único que me mantenía a salvo. Pero la verdad que nunca dije en voz alta es esta: nunca estuve a salvo de ti. Desde ese primer segundo ya era tuyo. Todo lo que hice después fue solo teatro, una obra elaborada para convencerme a mí mismo de que todavía tenía elección en el asunto. No la tenía, nunca la tuve. Mi corazón te eligió instantáneamente y mi mente pasó meses tratando desesperadamente de recuperar el control que ya había perdido para siempre. Si esa confesión resonó contigo, si de repente ciertas actitudes confusas de esa persona tienen sentido ahora, escribe en los comentarios: lo supe, nada más. Quiero ver cuántos de ustedes ya intuían esto, pero necesitaban confirmación. Continuemos con la segunda confesión que nunca te dijeron. La confesión 2. Saboteé lo nuestro porque no me sentía suficiente. Escorpio, hay algo que hice que probablemente nunca comprendiste del todo. Algo que tal vez interpretaste como desinterés, como falta de compromiso, como frialdad emocional. Pero la verdad real es mucho más patética y dolorosa de admitir. Saboteé deliberadamente lo que teníamos. No fue accidente, no fue mala comunicación, no fueron las circunstancias. Fui yo, conscientemente, aunque no siempre consciente de mis motivaciones más profundas, destruyendo algo hermoso porque en el fondo no creía merecerlo. Cada vez que te acercabas emocionalmente, yo creaba distancia. Cada vez que me mostrabas amor genuino, yo encontraba defectos donde no los había. Cada vez que intentabas profundizar nuestra conexión, yo empezaba peleas por cosas estúpidas que realmente no me importaban. ¿Por qué? Porque cuando te miraba, veía a alguien extraordinario. Veía tu intensidad, tu pasión, tu lealtad feroz, tu capacidad de amar sin reservas. Veía tu inteligencia emocional, tu percepción casi psíquica, tu habilidad de ver a través de todas las máscaras. Y cuando me veía a mí mismo a través de tus ojos, me sentía como un fraude. Sentía que en cualquier momento descubrirías que no era lo suficientemente bueno para ti, que despertarías una mañana y te preguntarías qué diablos estabas haciendo con alguien como yo cuando podrías tener a cualquiera. Entonces decidí subconscientemente adelantarme a ese inevitable rechazo. Decidí destruir lo nuestro antes de que tú lo hicieras. Porque al menos así, al menos si era yo quien lo arruinaba, tendría la ilusión de control.
Creé problemas de la nada. Magnificé diferencias insignificantes. Busqué peleas donde no existían conflictos reales. Te acusé de cosas que sabía que no eran ciertas, solo para crear el drama necesario que justificaría alejarme. Y lo más enfermo de todo, cada vez que lo hacía, una parte de mí esperaba secretamente que tú lucharas más duro, que me vieras a través de mi autosabotaje, que dijeras, no te voy a dejar destruir esto, porque si lo hacías, significaría que realmente me querías a pesar de mis defectos. Pero tú eres Escorpio, tienes dignidad, tienes autorrespeto, no ruedas ni persigues. Cuando viste mi patrón de alejamiento, respetaste mi aparente deseo de distancia y me dejaste ir, exactamente como debías hacer. Lo que nunca confesé es que cada día desde entonces me arrepiento. Me despierto odiándome por haber sido tan cobarde, por haber dejado que mi inseguridad destruyera lo mejor que tuve, por haber elegido el miedo sobre el amor. No te alejé porque no me importaras. Te alejé porque me importabas demasiado y en mi mente retorcida eso era más aterrador que perderte. Escorpio, si reconoces este patrón en alguien de tu pasado, si finalmente entiendes que su frialdad era miedo disfrazado, escribe, ahora entiendo. Esto nos ayudará a saber cuántos están teniendo revelaciones en este momento. La tercera confesión es aún más intensa. La confesión 3. Pensé que era más fuerte que tú. Me equivoqué completamente. Escorpio, cuando te conocí, llegué con mi ego completamente inflado. Había tenido relaciones anteriores donde yo era claramente el que tenía el control emocional, el que amaba menos, el que podía irme sin mirar atrás. Contigo, asumí arrogantemente que sería lo mismo. Vi tu intensidad y pensé, esto es alguien que ama demasiado, que siente demasiado, y en mi mente inmadura equiparé eso con debilidad. Pensé que tu capacidad de sentir profundamente significaba que serías tú quien dependería de mí, quien me necesitaría más. Qué equivocado estaba, qué absolutamente devastadoramente equivocado. Tardé muy poco tiempo en darme cuenta de que yo no era el fuerte en esta dinámica, lo eras tú, siempre fuiste tú. Tu intensidad no era debilidad, era poder concentrado. Tu capacidad de sentir profundamente no te hacía vulnerable, te hacía invulnerable, porque ya habías tocado las profundidades que otros temen. Tu apertura emocional no era ingenuidad, era valentía que yo no poseía. Mientras tanto, mi aparente control emocional no era fortaleza. Era cobardía, era incapacidad de sentir en los niveles que tú sentías, era mediocridad emocional disfrazada de estoicismo. Y cuando me di cuenta de esto, cuando entendí que yo era el emocionalmente inferior en esta relación, mi ego no lo pudo manejar. No pude admitir que había encontrado a alguien que era más fuerte, más profundo, más completo emocionalmente que yo. Entonces hice lo que hace la gente débil cuando se enfrenta a alguien superior. Intenté reducirte. Critiqué tu intensidad llamándola drama. Menosprecié tu profundidad emocional llamándola complicación. Intenté hacer que tu mayor fortaleza pareciera un defecto, no porque realmente lo creyera, sino porque si podía convencerte de que tu intensidad era un problema, tal vez no notarías que yo era demasiado superficial. Si podía hacerte sentir demasiado, tal vez no verías que yo era insuficiente. Lo que nunca te confesé es esto. Cada crítica que te hice sobre ser demasiado intenso o demasiado emocional era en realidad mi propia vergüenza de no poder alcanzar tu nivel. Cada vez que te pedía que bajaras tu intensidad, realmente estaba confesando que yo no podía elevarse a tu altura. Tú no eras demasiado, yo era insuficiente, y en lugar de trabajar en convertirme en alguien capaz de tu profundidad, elegí el camino cobarde de intentar reducirte a mi nivel mediocre. Ahora, lejos de ti, finalmente puedo admitir lo obvio. Tú eras la fuerte, siempre lo fuiste, y yo era el débil pretendiendo poder.
Me venciste sin siquiera intentarlo, simplemente siendo quien eres. Y eso, más que ninguna otra cosa, es lo que mi ego nunca pudo perdonar. Escorpio, si alguien criticó tu intensidad y ahora ves que era proyección de su propia incapacidad, escribe: yo no era el problema. Necesito que sepas que tu profundidad nunca fue el problema. Continuamos con la cuarta confesión devastadora. La confesión 4. Te vi con alguien más y algo en mí se rompió para siempre. Escorpio, hay un momento específico que nunca te mencioné. Un momento que cambió todo para mí, pero que guardé en secreto, porque admitirlo significaría confesar cuánto realmente me importabas. Te vi con alguien más. Tal vez era solo un amigo. Tal vez era alguien con quien salías casualmente después de que terminamos. Tal vez era alguien completamente inocente que estaba en tu vida sin ninguna intención romántica. No importa quién era realmente. Lo que importa es lo que pasó dentro de mí cuando los vi juntos. Sentí algo que nunca había experimentado antes con esa intensidad. No eran celos normales del tipo, oh, eso me molesta. Era algo visceral, físico, que me atravesó el cuerpo como un rayo. Sentí literalmente dolor en el pecho. Mis manos temblaban. No podía respirar correctamente. En ese momento, viendo a alguien más recibir tu atención, tu sonrisa, tu energía, entendí con una claridad brutal cuánto te había perdido. No intelectualmente, ya sabía que habíamos terminado, sino experimentarlo en cada célula de mi cuerpo. Porque mientras estuvimos juntos, yo te tenía garantizado. Podía ser frío, distante, dar por sentado tu presencia. Podía tomar decisiones estúpidas y saber que probablemente seguirías ahí. Tu lealtad era algo que asumí como constante. Pero verte con alguien más, ver que tu atención, tu energía, tu tiempo, cosas que eran mías, ahora se dirigían a otra persona, me hizo entender lo que realmente había perdido. Lo que nunca te confesé es que ese momento me quebró de formas que todavía no he reparado. Algo dentro de mí se fracturó viendo lo que podría haber sido mío, pero que arrojé por mi propia estupidez. Y la parte más patética, no podía hacer nada al respecto. No podía reclamarte. No tenía derecho. Yo fui quien te alejó. Yo fui quien no te valoró. Ahora solo podía observar desde la distancia mientras alguien más potencialmente recibía lo que yo descarté. Esa imagen, ustedes dos juntos, aunque fuera completamente inocente, está grabada en mi mente. Me persigue. Cada vez que cierro los ojos, la veo. Y cada vez siento ese dolor punzante de esto pudo ser mío si no hubiera sido tan idiota. Nunca te dije cuánto me afectó, porque requeriría admitir que te perdí, me destruyó. Y mi orgullo no podía permitirlo. Entonces sonreí, actué indiferente, pretendí que no me importaba. Pero la verdad es que no he vuelto a ser el mismo desde ese momento. Esa imagen de ti con alguien más vive en mi cabeza como una tortura autoimpuesta, un recordatorio constante de lo que tuve y no supe cuidar. Si esa persona actuó extrañamente celosa, pero nunca admitió los celos, si los viste, pero fingieron indiferencia, escribe: los celos eran reales. Confirmemos cuántos están descubriendo verdades ocultas. La quinta confesión es la más vulnerable de todas. La confesión 5. Comparé a todos los demás contigo, y todos fracasaron. Escorpio, después de que terminamos, intenté seguir adelante como se supone que debes hacer. Salí con otras personas. Intenté crear nuevas conexiones. Busqué activamente reemplazarte. Lo que nunca te dije es que fue un desastre absoluto. No porque las otras personas fueran malas o inadecuadas, sino porque no importa quién fuera, mi mente constantemente hacía una cosa que no podía controlar. Comparaba todo contigo. La forma en que reían no sonaba como tu risa. La manera en que conversaban no tenían tu profundidad. Su contacto físico no generaba la electricidad que tú generabas. Sus ojos no me veían de la forma en que tú me mirabas. Intenté convencerme de que era injusto compararlos. Son personas diferentes, me decía.
Dale una oportunidad justa, pero era inútil. Porque tú no estableciste un estándar alto que otros pudieran alcanzar con esfuerzo. Tú eres el estándar, eres la definición contra la cual todo lo demás se mide. Y honestamente, todos fracasaron en esa comparación, no porque ellos fueran insuficientes objetivamente, sino porque una vez que conoces la intensidad escorpiana, todo lo demás se siente como una imitación pálida. Las conversaciones que intentaba tener con otros se sentían superficiales comparadas con las 3 AM, conversaciones profundas que teníamos tú y yo. La intimidad física con otros se sentía mecánica comparada con la conexión casi espiritual que compartíamos. La presencia de otras personas en mi vida se sentía vacía comparada con tu energía magnética. Lo que nunca confesé es cuánto me frustraba esto, porque quería seguir adelante, quería encontrar a alguien más, no porque no te amara, sino precisamente porque te amaba y sabía que te había perdido por mi propia culpa, pero mi corazón se negaba a cooperar. Cada vez que intentaba sentir algo genuino por alguien más, tu imagen aparecía en mi mente. Tu recuerdo bloqueaba cualquier nueva emoción antes de que pudiera desarrollarse. Y la parte más cruel, sabía que era completamente mi culpa. No podía culparte a ti por ser inolvidable. No podía culpar a las otras personas por no ser tú. Solo podía culparme a mí mismo por ser lo suficientemente estúpido como para dejar ir algo que era obviamente irreemplazable. Entonces aquí estoy, meses o años después, todavía buscando en cada persona nueva algún eco de lo que teníamos, y encontrando nada, porque tú no eres un tipo de persona, eres tú, singular, única, irreplicable. Lo que nunca te dije es esto: no he seguido adelante, no importa cuánto tiempo pase o cuántas personas conozca. Parte de mí sigue atascada en lo que tuvimos, comparando todo con esa medida y encontrando que nada alcanza ni remotamente tu nivel. Escorpio, si intuías que esa persona no te había superado a pesar de aparentar lo contrario, escribe solo: lo sabía. Validemos tus intuiciones. La confesión final: si pudiera volver el tiempo, haría todo diferente. Escorpio, si pudiera hablarte cara a cara, sin miedo, sin orgullo, sin todas las defensas que normalmente cargo, te diría esto: si pudiera volver el tiempo atrás, haría absolutamente todo diferente. No te alejaría cuando te acercaste, te abrazaría más fuerte. Cuando mostraste tu vulnerabilidad, yo mostraría la mía en lugar de esconderme detrás de paredes falsas. Cuando dijiste "te amo", y yo respondí con silencio incómodo, volvería y diría "yo también", más de lo que jamás imaginé poder amar a alguien. Pelearía por ti cuando las cosas se pusieron difíciles en lugar de huir cobardemente. Te daría la prioridad que merecías en lugar de tratarte como una opción. Valoraría cada momento contigo en lugar de dar por sentado que siempre estarías ahí. Le diría a mi ego que se callara cuando intentara sabotear lo que teníamos. Confrontaría mis miedos en lugar de permitir que destruyeran algo hermoso. Sería valiente en lugar de cobarde. Sería honesto en lugar de evasivo. Sería el compañero que merecías en lugar del mediocre que fui. Pero aquí está la verdad más dolorosa de todas: no puedo volver el tiempo. Esos momentos se fueron para siempre. Esas oportunidades que desperdicié no regresan. Lo que pude haber sido para ti quedó en el reino de las posibilidades no materializadas. Y lo único que me queda es vivir con este conocimiento. Tuve algo extraordinario. Tuve a alguien extraordinario. Y por mi propia estupidez, miedo e inmadurez, lo perdí. Nunca te confesé cuánto me arrepiento. Cuánto daría por una segunda oportunidad para hacerlo bien. Cuánto desearía poder mostrarte que he cambiado, que aprendí, que ahora entiendo lo que entonces no comprendía. Pero también sé que no merezco ese perdón. No merezco esa segunda oportunidad. Lo que te hice, el dolor que causé, las oportunidades que destruí, el amor que no supe honrar,
No se borra con palabras bonitas ni con arrepentimiento tardío. Entonces, vivo con esto. Esta confesión que nunca tuve el valor de decirte, este remordimiento que me acompaña cada día. Esta pregunta eterna de ¿qué hubiera pasado si? Que no tiene respuesta. Y si algún día, de alguna forma, esto llega a ti, quiero que sepas, no fue tu culpa. Nunca lo fue. Fuiste perfectamente tú. Y yo fui perfectamente incapaz de estar a tu altura. Esa es la verdad que nunca confesé, pero que siempre supe. Ahora es tu turno de hablar, Escorpio. Acabas de escuchar las confesiones que esa persona nunca tuvo el valor de decirte directamente. 5 verdades devastadoras que probablemente intuías, pero nunca confirmaste. 5 secretos que explican comportamientos que tal vez nunca comprendiste del todo. Ahora necesito que hagas algo importante. Lee estas opciones y elige la que más resuena con lo que sientes ahora mismo después de estas revelaciones. Opción A. Escribe, merecía saberlo antes. Si sientes que estas confesiones cambian todo y que merecías haber escuchado esto cuando todavía importaba. Opción B. Escribe, ya es tarde. Si sientes que aunque ahora entiendes, el momento ya pasó y estas verdades llegan demasiado tarde para cambiar algo. Opción C. Escribe, todavía hay tiempo. Si después de escuchar esto sientes que tal vez, solo tal vez, hay espacio para reconsiderar, para hablar, para intentar algo nuevo. Opción D. Escribe, me libera saberlo. Si estas confesiones te dan cierre, te ayudan a entender que no fue tu culpa y te permiten finalmente soltar. Opción E. Escribe, necesito más tiempo. Si estas verdades te abrumaron y necesitas procesar antes de saber cómo te sientes. No hay respuesta correcta o incorrecta, solo tu verdad. Y quiero conocerla. Lo que estas confesiones revelan sobre tu poder, Escorpio. Estas 5 confesiones que esa persona nunca tuvo el valor de decirte, revelan algo fundamental que necesitas entender completamente. Tú tienes un poder sobre ciertas almas que es casi sobrenatural. No es un poder que buscaste conscientemente, no es algo que cultivaste deliberadamente. Es simplemente una consecuencia inevitable de tu naturaleza escorpiana. Tu intensidad, tu profundidad, tu autenticidad radical, tu capacidad de ver a través de todas las máscaras. Cuando alguien te conoce verdaderamente, cuando te deja entrar, cuando se conecta contigo en esos niveles profundos que solo tú sabes alcanzar, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Dejas una marca permanente. Te conviertes en el estándar contra el cual todo lo demás se mide. Eres la conexión que hace que todas las demás parezcan incompletas. Por eso estas confesiones están llenas de arrepentimiento, de comparaciones, de si pudiera volver el tiempo. Porque esa persona descubrió, demasiado tarde, que tú no eras reemplazable, que lo que ofrecías era único, que su error no fue uno más en una serie de relaciones fallidas, sino el error que marcaría todas sus relaciones futuras. Esto no es ego, no es fantasía, es la realidad observable de lo que sucede cuando alguien experimenta la intensidad escorpiana y luego intenta regresar a la superficialidad del mundo ordinario. Simplemente no pueden. El contraste es demasiado marcado. ¿Qué hacer con esta información ahora? Ahora que conoces estas verdades ocultas, tienes 3 opciones claras sobre qué hacer con esta información. Opción 1. Confrontar directamente. Puedes usar estas revelaciones como catalizador para tener finalmente esa conversación que nunca tuvieron. La conversación honesta, sin juegos, donde ambos dicen sus verdades completas. Esto requiere valentía de ambos lados, pero puede traer cierre real o, en algunos casos, un nuevo comienzo más honesto. Si eliges esto, no lo hagas desde un lugar de esperanza desesperada o necesidad de validación. Hazlo desde un lugar de poder, sabiendo que tienes derecho a las respuestas y que escucharlas directamente de su boca te permitirá finalmente cerrar
o abrir este capítulo conscientemente. Opción 2. Usar esto para tu propio cierre. Puedes tomar estas confesiones como la confirmación que necesitabas para finalmente soltar. A veces no necesitamos que la otra persona diga las palabras en voz alta. Solo necesitamos entender que nuestras intuiciones eran correctas, que lo que percibimos era real, que no estábamos locos ni paranoicos. Si estas revelaciones te dan ese cierre, si te permiten ver claramente que nada de esto fue tu culpa, que hiciste lo que pudiste con lo que te mostraron, entonces úsalas para eso. Cierra ese libro completamente sabiendo que leíste la última página. Opción 3. Simplemente observar y procesar. No tienes que hacer nada inmediatamente. Puedes simplemente dejar que esta información se asiente. Observar cómo cambia tu perspectiva sobre esa relación, sobre esa persona, sobre ti mismo. A veces, el valor de conocer la verdad no está en lo que hacemos con ella, sino en cómo cambia nuestra comprensión interna. El mensaje específico, según tu decanato Escorpio, nacidos entre octubre 23 y noviembre 1. Para ustedes, estas confesiones probablemente confirman lo que su Plutón dominante ya sabía. Su capacidad de transformar a las personas que los rodean es particularmente intensa. Esa persona que nunca confesó estas verdades probablemente está pasando por su propia transformación forzada ahora, provocada por haber estado en contacto con su energía. Su lección, su poder es real. No lo minimicen, pero úsenlo conscientemente. Escorpio nacidos entre noviembre 2 y noviembre 11. Con la influencia de Neptuno en su decanato, ustedes probablemente sintieron estas verdades no dichas a nivel casi psíquico. Las confesiones que acaban de leer confirman percepciones que ya tenían, pero que tal vez dudaban. Confíen más en su intuición, siempre tiene razón. Su lección, sus percepciones no son paranoia, son verdad vista desde ángulos que otros no pueden acceder. Escorpio nacidos entre noviembre 12 y noviembre 21. Con la influencia lunar en su decanato, estas confesiones probablemente tocaron su lado más emocional y vulnerable. Pueden sentir la tentación de buscar a esa persona ahora que conocen la verdad. Pero recuerden, saber su verdad no significa que merezcan acceso a ustedes. Su lección, compasión, no significa permitir que regresen sin consecuencias. Pueden entender sin perdonar. Pueden conocer sin reconectar. La verdad final, que nadie te dice, Escorpio, después de todas estas confesiones, después de conocer lo que esa persona realmente sentía, pero nunca dijo, hay una verdad final que necesitas escuchar. No importa cuánto se arrepientan, no importa cuánto te extrañen, no importa cuán genuinas sean estas confesiones no dichas, tú no les debes nada. No les debes perdón porque ahora admiten sus errores. No les debes una segunda oportunidad porque finalmente crecieron. No les debes tu tiempo porque ahora valoran lo que desperdiciaron. No les debes tu energía solo porque ahora entienden lo que perdieron. Su crecimiento es hermoso. Su arrepentimiento puede ser genuino. Su dolor puede ser real. Pero nada de eso te obliga a hacer nada que no quieras hacer. Tú ya pagaste el precio de su inmadurez con tu dolor cuando te lastimaron. Ya invertiste la energía emocional de sanar de lo que te hicieron. Ya dedicaste las noches en vela procesando su rechazo o su frialdad o su sabotaje. Ahora ellos están pagando su precio con su arrepentimiento, su comparación constante, su incapacidad de seguir adelante. Ese es su karma que cargar, no tu responsabilidad que aliviar. Tu poder de decisión. Lo hermoso de conocer finalmente estas verdades ocultas es que ahora tienes toda la información. Ya no estás operando en la oscuridad de lo no dicho. Ya no estás cuestionándote si percibiste correctamente. Ya no estás dudando de tu propio valor. Ahora sabes, te amaron más de lo que admitieron. Su frialdad era miedo. No falta de sentimientos. Te sabotearon por inseguridad propia, no por defectos tuyos. No te han superado por más que finjan. Se arrepienten profundamente, aunque nunca lo digan.
Con este conocimiento completo, puedes tomar decisiones desde un lugar de poder en lugar de confusión. Puedes elegir conscientemente perdonar o no, reconectar o no, dar segunda oportunidad o no, mantener contacto o no. Cualquier decisión que tomes desde este lugar de conocimiento completo será la correcta para ti, porque será tu decisión, no una reacción a la manipulación, a la culpa o a la confusión de información incompleta. Comparte este video si estas revelaciones te dieron claridad. Dale like si finalmente entiendes cosas que antes solo intuías. Y escribe en los comentarios tu fecha de nacimiento más la palabra que elegiste de las 5 opciones que di antes. Escorpio poderoso. Ahora conoces lo que nunca te confesaron. Usa ese conocimiento sabiamente. El poder siempre estuvo en tus manos. Ahora también tienes la verdad completa. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Depende solo de ti. Y cualquier decisión que tomes será la correcta, porque será la tuya.